Bueno, ¿qué les parece? Les proponemos ahora un viaje con ayuda de Andrés Pascual. Él ha venido varias veces al programa a presentarnos sus novelas, pero ahora nos presenta un libro muy diferente. Nos plantea 10 viajes por diferentes destinos del mundo. Él es abogado, es de Logroño, ahora vive en Londres. Aquí en Navarra estudió la carrera y muchas personas le conocen porque es un rockero también. Y fue el teclista de un grupo que en los 90 tuvo mucho éxito, como fue 14 de septiembre. Cantante, era un empresario actualmente, como es Ezequiel Barricat. Bueno, lo dejó todo. Andrés Pascual decidió que no iba a seguir en el despacho de por vida y que quería hacer otras cosas. Y lo ha conseguido. Andrés Pascual, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme otra vez. Andrés, un placer verte siempre. Fíjate lo que es a mí estar aquí en mi casa, pues, y en mi segunda ciudad, ¿no? O sea, porque al final... Porque Pamplona para ti es mucho, ¿no? Ya, es que yo aquí ¿verdad? no es que tenga amigos, yo tengo familia, tengo a mi ahijada Marta, ¿sabes? Tengo gente, pues eso, que es como si fueran de mi sangre. Sí. Bueno, Andrés, la verdad es que la historia de tu vida es curiosa, ¿no? Porque con 45, 46 años que tienes, 46, has decidido, o decidiste hace un tiempo, dejar tu trabajo de 20 años en un despacho de abogados de tu familia. Mi despacho, sí. En tu despacho, en Logroño. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba? Estabas muy bien, tenías un buen trabajo, unas buenas relaciones personales, pero no te completaba todo lo que tenías. ¿Qué pasó? No, vamos a ver, yo he ejercido muy a gusto, pero hubo un día hace ya mucho tiempo en el que me miré al espejo y vi una persona distinta a la que quería ver. No es que no me gustara, ¿sabes? Pero decía, pues es que este no soy yo. Sí. Y es algo que yo, luego hablándolo con gente, nos pasa mucho, es que de repente te miras y dices, no estoy viendo a la persona que quiero ver, ¿no? Entonces me formulé ese par de preguntas que vienen en la contraportada, luego hablaremos, y digo, pues ¿vives la vida que deseas o sientes que te falta algo? Y yo decía, ¿vives la vida que deseas? No exactamente, ¿sientes que te falta algo? Sí, ¿no? Y entonces supe que tenía que actuar de inmediato, pero ¿qué hice? Apartarme del espejo, que es lo que solemos hacer. Claro, no quiero ver, efectivamente, ¿no? para sigo ocultarnos. adelante. Sí. Pero afortunadamente empecé a viajar, no buscando respuestas, sino como cualquier persona. Cuando tenías vacaciones, Cuando ¿no? tenía vacaciones. Y en los viajes encontré inspiración para las novelas que he presentado aquí con vosotros, pues El guardián de la flor del loto en el Tíbet, pues Brasil, Edén, el haiku de las palabras perdidas en Japón, tal. Pero encontré también inspiración para llevar a cabo el viaje más importante de todos, que es el que hice hacia lo más profundo de mi corazón para descubrir qué amaba de verdad, que era escribir y redirigir mi vida. Entonces, dicho así, como has abandonado el despacho y tal, para siempre, 20 años, un despacho potente, suena muy radical, pero es el proceso, o sea, es el resultado de un proceso largo y de un proceso meditado y tranquilo también. Y de mucho trabajo. Claro. Entonces, pues bueno, ya puesto el punto final a este proceso, ha sido cuando ha llegado el libro en el que quería compartir pues todas esas enseñanzas que me han ayudado a mí a convertirme en la persona que quería ser. Claro, bueno, tú has visitado hasta 50 países, pero te centras principalmente en 10 viajes en este libro, ¿no? Desde Japón al Tíbet, a Madagascar, Sudáfrica, bueno, empezando por Sudáfrica además. Sí, fue un poco el viaje iniciático realmente mío fue el del Tíbet, pero primero viajé a Sudáfrica y cuando yo me había convertido ya en un señor encorbatado y tal, y allí me enseñaron el grito de guerra de Nelson Mandela, el que le ayudó a superar 27 años de cautiverio, que decía, soy el amo de mi destino, ¿no? Entonces, allí aprendí que si tú no diriges el timón de tu vida, otros lo hacen por ti, ¿no? Pero en aquel momento, aun con ese grito, me parecía que era como cosa de las películas. O sea, está muy bien, pero el mundo no tiene cabida para los sueños, para las metas, para los objetivos. Pero hay personas determinantes, ¿no?, en este camino también. Y de repente llega el Tíbet y me dijeron, no es que tengas derecho a soñar y a marcarte un objetivo vital y a perseguir las cosas que amas, es que tienes obligación de hacerlo. O sea, porque como decía Stevenson, no hay deber que descuidemos más que el deber de ser felices, ¿sabes? Y entonces decidí escribir la primera novela, pero entonces se me echó encima todo el montón de circunstancias de la vida y tal, porque alguien me preguntaba, dice, aquí pone, pues nunca es tarde para perseguir lo que amas. Dice, pero esto vale para la gente con hipoteca. Claro, ¿sabes? eso es, ¿no? Porque a veces parece algo utópico, ¿no? O habrá personas que, bueno, pueden pensar, ya, claro, pero bueno, pues quizá con una base muy sólida, económica, o con unos, bueno, pues unos resortes en tu vida, vale, puedes hacerlo, puedes llevar a cabo. Habrá personas que están pensando esto, ¿no? Pero yo le digo, no, vale para esa gente. Porque esa gente somos todos. O sea, porque todos tenemos ataduras, muchas impuestas, algunas voluntarias también, y vivimos en una especie de torbellino del que pensamos que no podemos salir, pero estamos equivocados, esa es la buena noticia. O sea, se trata de poner cada cosa en su sitio, priorizar, y siempre hay tiempo para dar un pequeño paso al día, ¿no?, que nos va a llevar al siguiente. Yo cuando empecé El guardián de la flor del loto tenía tiempo para escribir media página al día, y lo hacía de 1 de la mañana a 4 de la mañana.
ya porque escribía lentísimo y fatal. Entre otras cosas, ¿no? Seguramente trabajabas. Claro, luego me levantaba a las 8 para ir al despacho. Pero ¿qué ha pasado? Pues o sea, que el trabajo ha sido una constante en tu vida, Andrés. 15 años después pues tengo 6 libros y 20 traducciones y es como una especie de sueño cumplido. Es un sueño cumplido. Sí. Pero claro, no ha sido fácil, ¿no? Entonces, el secreto yo creo que es ese. Es paso a paso que aunque suene muy básico, afortunadamente es real. Porque la grandeza de todo esto es que el primer paso, cuando pones la primera piecita del puzzle de tu cara que quieres ver en el espejo, te lleva a la segunda. O sea, si piensas todo el puzzle de golpe, 10.000 fichas, se te hace bola. Entonces, pero cuando pones una piecita, te lleva a la segunda de forma natural. Y esa segunda te lleva a 4 o 5 más y además te das cuenta de lo más grandioso de todo y es que cuando pones la primera pieza ya eres una persona nueva. Y no es que se te olvide el fin, el destino del viaje, pero comprendes que el camino es igualmente satisfactorio que el destino. Tenga el final que tenga, ¿no? El desenlace que Todos tenga. Esperemos que tenga el desenlace bueno. Exacto. Pero sobre todo se convierte en un periodo maravilloso, igual que el que va a alcanzar. Bueno, yo me pregunto, bueno, no me pregunto porque he leído parte del libro, ¿no? Pero, ¿y te ha gustado mucho? Dilo, y me ha gustado mucho y lo recomiendo de verdad, porque hoy, por cierto, que ya se lo he contado a Andrés, que he dormido poco porque me he enganchado al libro y a las 2:30 no podía cerrar los ojos. Pero lo recomiendo, de verdad que sí. ¿Es un libro de viajes? ¿O es un libro en el que vamos a pensar algo más que en el destino geográfico? Sí, también me decía ayer en la presentación primera que hice en Bilbao, ya ves, empiezo en Bilbao, en la capital del mundo, ¿no? Como dicen ellos, y hoy pues Pamplona, que es mi segunda ciudad, antes que a Logroño todo esto. Sí, que además fue una maravilla ayer, estuvo llena la sala, tuvimos casi 500 personas, bueno, casi no, 500 personas. Y hoy en el Corte Inglés, o sea que espero reventarlo también por las escaleras mecánicas, todo el mundo, luego a las 7:30. Y bueno, el caso es que me decía también alguien... Sí, bueno, se me dio el santo al cielo. Sí, en Bilbao, ¿no? Eso. Muchísimas personas te comentaban algo acerca del libro. Ah, sí, me decían, oye, pero es autoayuda. Eso es. Como diciendo, como si da un poco de vergüenza decir eso. Digo, a mí no me importa decirlo porque a mí me ha autoayudado. Claro, pero autoayuda ¿en qué sentido, no? Porque es verdad que hay frases maravillosas, ¿no? A lo largo del libro, bueno, de múltiples autores, desde, bueno, pues Daniel Defoe, Robinson Crusoe, o bueno, pues por poner ese ejemplo, ¿no? Que me ha venido. Al ser 10 viajes, ¿no? Claro, en cada uno de los cuales encontré una herramienta para dar el siguiente paso hacia ese destino maravilloso, que era el perseguir las cosas que amaba, perseguir lo que amaba, que era escribir. Pues en cada viaje he recogido también, aparte de mis propias conclusiones, las inspiraciones que me vinieron de gente de ese país, ¿no? Con lo cual se convierte como una especie de guía espiritual mundial. Claro. ¿No? Bueno, viajar, ¿por qué es tan bueno, tan importante? Hace crecer tanto, ¿no? Hacer un viaje interesante como cualquiera de los 10 que narras aquí. Pues porque viajar es desaprender. En lugar de ir llenando la mochila, es irla vaciando. Una de las cosas que nos pasan aquí es que tenemos la mochila llena de piedras. Entonces, pues en Sudáfrica yo saqué todas las piedras de las decisiones que otros toman por mí. Pues qué sé yo, en Madagascar, que es el capítulo luchar contra tus miedos, porque una vez que superas las dificultades tienes que superar las crisis internas, vamos a decir. Pues ahí me saqué todos mis miedos de la mochila. Claro. Y en Japón, por ejemplo, ¿no? Una cultura tan diferente, ¿qué sensaciones recibiste de esa zona del mundo? Tú lo has dicho, es una cultura tan diferente que me pasaba el día comparando y juzgando. O sea, esto es mejor o esto es peor, o esto es bueno o esto es malo, o nosotros los occidentales somos mucho más alegres, o estos son mucho más tal. Y me di cuenta de que no hay nada ni mejor ni peor, o sea, que pasamos todo el día juzgando y comparando cuando no hay absolutos, igual que nadie nos puede juzgar a nosotros por amar algo o por perseguir un sueño sea cual sea, ¿no? Y me di cuenta de que lo único verdadero es lo que hacemos por amor. O sea, cuando te entregas a algo de forma desinteresada, me da igual una persona, que un hobby, que un trabajo, que un proyecto laboral. Es entonces cuando verdaderamente sientes que estás dando pasos en el camino que debes, cuando te sientes la persona que quieres ser, ¿no? Eso es lo único verdadero. O sea, todo lo demás, al fin y al cabo, pues... ¿Se puede decir que uno consigue así o ha conseguido la felicidad o la serenidad? Muy ¿De qué hablamos? ¿Cómo te lo has empollado? Madre mía de mi vida y de mi corazón. Lo siento un poco así también, ¿no? Sí, yo siempre digo, bueno, siempre, ¿no? Últimamente... Será por los años igual, ¿no? Claro, que estoy algo mucho mejor que feliz, porque la felicidad sí es algo como que se te escapa entre los dedos, que dura un instante, y en cambio yo ahora estoy en paz, estoy sereno. Es porque
sé que si, o espero que todos cuando lleguemos al lecho de muerte estemos llenos de arruguitas y así, tumbados en una cama, pues biológicamente lo más tarde posible. Pero espero que ese día sea cuando sea, todos nosotros, cuando miremos para atrás, nadie nos va a poder reprochar el no haber alcanzado algún sueño, el no haber perseguido, el no haber alcanzado alguna meta, algún objetivo, porque hay muchos factores en la vida que influyen para que los alcancemos o no. Pero sí que sería muy triste darnos cuenta de que no hemos caminado hacia ellos, que es para lo que venimos aquí. Bueno, y todos los personajes, personas, ¿no?, que cuentas a lo largo de esos viajes, es verdad que las imágenes impactan, el cambio de cultura, bueno, pues a veces nos emociona, ¿no? Y las personas con las que nos encontramos en ese camino... Es que son los verdaderos maestros. O sea, aquí los capítulos se llaman Sudáfrica, soy el amo de mi destino, Tíbet, busca tu Shangri-La, o Madagascar al abordaje, como el grito de los piratas. Pero se deberían llamar con nombres de personas, porque claro, verdaderamente yo de Sudáfrica, de quien me acuerdo es de Johan, que era la persona que conocimos una vez en Gante, que fue el que nos invitó a ir a Sudáfrica, y fuimos, cuidó de invitarme a algún sitio que voy, ¿sabes? Y el que me transmitió... 2 años después lo cuentas, además, ¿eh? Toda esa inspiración para pegar el puñetazo en la mesa y decir, no soy el amo de mi destino realmente, el capitán de mi alma, ¿no? O en el Tíbet se debería llamar Yansé, que era el monje o el lama médico, que me ayudó además mucho para preparar El guardián de la flor de loto, la primera novela, que me dio estas otras enseñanzas, que me decía, nosotros podemos curar el cuerpo, los lamas tenemos formas mágicas de curarte. Dice, pero solo tú puedes curar tu alma, y tal. Y decía, pero yo soy un ser muy pequeñito, y tal. Me decía, ¿no sabes lo que dice el Dalai? Dice, si crees que eres un ser insignificante, prueba a dormir con un mosquito, por ejemplo, ¿no? Y me decía cosas de estas que era un cachondo, porque como son todos los lamas que son como muy graciosos. Y entonces se debía llamar así, o en Brasil se debería llamar con la persona que me encontré ahí en las favelas o en el Amazonas. La gente cada persona es un maestro, o sea, y se trata de saber escuchar. Tenemos 2 orejas para escuchar y una para callar, como decía mi abuela. Eso dijo la abuela, que sabía, ¿no? ¿Verdad? A veces, bueno, pues nos cuesta un poco, ¿no?, escuchar y hablamos de forma incesante. Estuviste también en Siria. Bueno, por cierto, siempre viajabais un grupo de amigos o tu pareja. Hombre, con Cristina, amigos, con mi ¿verdad? pareja siempre, que es la verdadera protagonista del libro además y del viaje de mi vida, ¿no? Ahora vamos a hacer 25 años juntos, fíjate. Enhorabuena. Sí, y en Siria hicimos un recorrido en furgoneta a través del desierto, desde Damasco hasta Irak. Me acuerdo, fíjate, y ahora piensas cómo está, ¿no? Porque la gente que conocimos, es como pues miras seguramente, ahora el país, ¿no? claro, habrá caído bajo las balas o qué sé yo, estará huyendo de su hogar, ¿no? Pero me acuerdo que estuvimos durmiendo en Raqqa, en un hotel que ahora es el cuartel general del ejército islámico. O sea, el mundo es así, da vueltas. Pero precisamente lo que me enseñaron en Siria es que el desierto está lleno de tormentas de arena y no las puedes evitar. Entonces, es así nuestra vida, o sea, está llena de dificultades, llena de hoyos por los que tenemos que pasar. Y entonces yo les preguntaba, ¿y qué pedís a Dios entonces, no? Eran sufís, o sea, y me decía, pedimos que nos dé fuerzas y recursos para superarlas. Entonces, al principio del camino hacia nuestras metas y sueños, objetivos personales de cualquier tipo, siempre tenemos que atravesar, me di cuenta, nuestra propia travesía del desierto, o sea, para condicionar nuestra vida cotidiana a esa pequeña piecita del puzzle que vamos a ir poniendo cada día del objetivo que queremos conseguir. Y no podemos pensar en evitarlas, porque el mundo es así, o sea, es algo natural. Tenemos que saber cómo superarla. Andrés, solo habiendo vivido esto se puede hablar así, se puede contar, ¿no? Si uno no lo vive, difícilmente puede escribir un libro como sí, ¿no? Esto en Londres, los pubs dicen que dan honest food, que es comida honesta. Es que me hace mucha gracia eso. Y este libro es comida honesta, o sea, quiero decir, porque en realidad antes decíamos de autoayuda. Yo prefiero llamarlo, como dicen los americanos, mi agente inglesa me dice, esto es un libro, es un testimonial, que dice, ¿no? O sea, porque dice, están todas tus luces y todas tus sombras. O sea, no es un libro de gurú, de toma la solución para mañana y eres rico, guapo, todo el día de crucero. No todo es positivo, ¿no? No. O sea, aquí está una experiencia de verdad que te la cuento desde la plenitud, como un compañero de viaje. O sea, yo me siento muy afortunado de todo lo que me está pasando, de tener una portada que me la han hecho los Boa Mistura, que acaban de dibujar el disco de Santana y la portada de Andrés Pascual.
O sea, todo es como una maravilla, lo que ocurre desde lo más anecdótico hasta lo más profundo. Andrés Pascual. Y yo quería compartir esto. Pues gracias por haber compartido este tiempo también en nuestro programa. Ya sabes que nos gusta que vengas y además que nos haces disfrutar con tu obra. No, da gusto escucharte también, por supuesto. Que tengas mucho éxito esta tarde en Pamplona. ¿En el Corte Inglés a las...? En la sala de ámbito cultural del Corte Inglés a las 7:30. 7:30 de la tarde. Pues nada, estás en tu casa, así que hasta pronto. Andrés, gracias de verdad y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Estamos aquí en la iglesia de San Saturnino de Pamplona. Yo creo que es una de las parroquias más bonitas que tenemos en Pamplona y desde luego de las más antiguas junto con San Nicolás. Es una parroquia del antiguo burgo de San Cernin y aquí pues veneramos a la figura de San Saturnino. La imagen, que es la que podemos ver en el retablo mayor, nos muestra al santo vestido de obispo. Sabemos que es obispo de Toulouse, en Francia, y debajo con un toro, que es el símbolo de su martirio. Nos cuentan pues que es un personaje que provendría igual hasta de Oriente, nos lo remontan. Y hay textos que sitúan su figura en el entorno de los propios apóstoles de Cristo, aunque luego hay fuentes que lo retrasan un poco al siglo III, pero hay algunas que nos dicen incluso que sería discípulo de San Pedro, que le manda a realizar apostolado a la ciudad de Toulouse. San Saturnino va a mandar a uno de sus colegas, que es San Honesto, a predicar a Pamplona. Viene aquí San Honesto y entonces se va a desarrollar la escena del Pocico de San Cernin. Empieza a bautizar a los primeros cristianos, pero va a haber un patricio de aquí, que es Firmo, que le va a decir que él quiere que venga su jefe, que venga el obispo de Toulouse, que si no, no se va a convertir. Bueno, y las fuentes posteriores nos dicen que a los 7 días teníamos aquí a San Saturnino. San Saturnino llega y nos dicen que en 3 días va a bautizar a 40.000 navarros, que quizás sea un poco exagerado, pero bueno, ahí lo deja, 40.000 navarros, entre ellos a nuestro San Fermín. San Saturnino volvería de nuevo a Francia y allí va a ser martirizado, atándole a un toro y le hacen recorrer atado en el suelo las calles de la ciudad y así pues va a ser despedazado y se muere, claro. Sus restos se van a encontrar en la Basílica de Saint-Sernin de Toulouse y hasta ahí la historia francesa y la historia ligada a Navarra de la vida de San Saturnino. Todo esto queda olvidado hasta que comienza a llegar aquí un contingente de peregrinos que se van a ir asentando en esta zona a las afueras de la Navarrería. Desde el año 1090 nos están diciendo en esta zona va a traer a ese santo que es San Sernin de Toulouse, nuestro San Cernin. Y van a construir una primera iglesia, primer templo, que sería un templo que seguiría el estilo románico, la tradición románica, pero ese templo parece que se queda pequeño y van a construir una segunda iglesia, que es en la que estamos ahora, que es una iglesia que se suele poner en relación precisamente con las obras arquitectónicas del Midi francés. Es una iglesia que resulta excesivamente corta, sobre todo por las tremendas dimensiones que tiene. Es una iglesia muy ancha, es un templo muy ancho y enormemente alto, de una gran altura. De hecho, es el templo de una sola nave del gótico navarro más ancho y más alto de todos los que tenemos en Navarra. La iglesia en la que estamos la vamos a poder datar gracias a unos escudos que aparecen en el coro y en el sotocoro. Allí hay un escudo con una inscripción que nos dice que esta parte de la obra se va a hacer en época de Bernardo de Eza, que era entonces el alcalde de ese burgo de San Cernin, y viene la fecha de 1297. Entonces lo que suponen los historiadores es que esta obra se empezaría a realizar seguramente después de la Guerra de la Navarrería, el año 1279, y se concluiría más o menos a final del siglo XIII. Esto es un relieve profano aparentemente, porque es un caballero de un tamaño, pues todo el conjunto es un tamaño prácticamente de tamaño natural, que va montado a caballo, parece que está saliendo de una ciudad, vemos esa hornacina, y la mano de Dios sale de la ciudad y le bendice. El caballero lleva un estandarte con la cruz, lo que ha hecho suponer que podría ser varios personajes. No sabemos quién es ni qué pinta aquí, pero claro, algo tenía que pintar.
Se baraja que podría ser, entre otras cosas, un miembro de la familia Cruzat, que era una familia muy rica asentada aquí en el burgo de San Cernín y que de hecho estaba sepultada en el antiguo claustro. Y luego también se plantea que podría ser alguno de nuestros reyes cruzados. La verdad es que el reino de Navarra es el único reino hispano que manda a sus reyes o cuyos reyes van a las cruzadas. Aquí tenemos estas dos estatuas, que son las estatuas que en realidad se encontrarían flanqueando la fachada principal. Les pasa lo que les pasa a esos Hércules o gigantes que llamamos de la fachada del ayuntamiento. Los que vemos fuera no son los originales, son unas réplicas muy bien hechas. Los originales tenemos que venir a verlos aquí dentro. Representan a dos santos muy ligados a esta iglesia. Uno, como no, San Saturnino, que es el que estamos viendo a nuestra derecha con la mitra episcopal. Y el otro es Santiago, tremendamente ligado también a este burgo, porque este burgo nace, como ya decimos, fruto del paso del camino, que pasa precisamente por enfrente de esta iglesia. La capilla de la Virgen del Camino se sitúa aquí porque la tradición nos dice que la Virgen del Camino, después de una serie de vicisitudes, porque llegaban los de Alfaro, nos la robaban, luego nosotros la reclamábamos, y los de Alfaro, según la tradición, llegaron a atarla con una cadena para que la Virgen no se pudiera escapar. Pero claro, ¿qué va a suceder? Que la Virgen, a pesar de la cadena, se escapa y milagrosamente va a elegir para aparecerse esta iglesia, la iglesia de San Cernín. La Virgen se va a aparecer ahí y luego se va a colocar en el siglo XVIII esa viga que lo conmemora. La portada es una portada que se fecha en el siglo XIV, ya un poquito posterior, entre el año 1330 y 1340, y se atribuye a maestros ligados con la obra del claustro de la Catedral de Pamplona que se estaba haciendo en ese momento. La iconografía está dedicada a el Cristo en majestad, que aparece ya resucitado, bendiciendo, con la Virgen y San Juan a ambos lados y un donante. Debajo, para mi gusto preciosísimo, metido bajo una arquería, aparecen los santos ordenados y vestidos y a los condenados yendo directos a la caldera de Pedro Botero, donde un demonio le está tirando a un pecador literalmente de cabeza dentro de la caldera. A ambos lados se suceden escenas de la vida de Cristo, de la infancia, desde la Anunciación hasta los Reyes Magos, pasando por la matanza de los inocentes, y al otro lado ya las escenas que preludian la pasión, Cristo entrando en Jerusalén, el descendimiento de la cruz y ya la resurrección con las Marías ante el sepulcro vacío y Cristo bajando al nimbo a recoger a los justos. El conjunto de la iglesia nos lo completa al exterior, como no, la silueta de las torres, que es una de las siluetas, yo creo, más características del paisaje urbano de Pamplona. Son dos torres que se ven de todas partes, porque ya sabemos además que justamente aquí al lado tenemos el punto más alto de Pamplona, aunque siempre pensemos que es la catedral, pues no, está aquí. Son dos torres de extraordinaria altura que tienen efectivamente una función defensiva, porque justamente aquí acababa ese burgo de San Cernín. De hecho, aquí tenemos una velena donde podemos ver parte de la muralla que rodeaba el burgo, y hay que decir que en este momento esto eran iglesias que tenían diferentes usos, eran fortalezas, eran hospitales, y en este caso concreto la iglesia de San Cernín hacía ese papel de iglesia fortaleza.